Bien, vimos cómo derivar funciones. Ya sabemos calcular la derivada por definición en un punto en particular, cómo calcular la función derivada. Conocimos la tabla de derivadas y vimos las reglas de derivación para no tener que hacerlo por definición. Hay que practicar, no queda otra. Pero vamos a ver ahora algunas consideraciones teóricas sobre la derivada, más allá de encontrar lo que sería la pendiente de la recta tangente, vamos a ver para qué otras cosas nos van a servir trabajar con las funciones derivadas. Lo primero para tener en cuenta es que si mi función es derivable en un punto particular, ¿sí? En un x igual x sub 0, eso lo que me está diciendo es voy a estudiar en un punto en particular, entonces en ese punto es continua, ¿sí? Esta es una de las cosas como más importantes. Veamos esto. A ver, si yo tengo el límite de x cuando tiende a un punto en particular de una función, esto equivale a calcular el límite, ¿sí? De cuando el incremento, el delta x tiende a ser cero, de mi función evaluada en el punto en particular, más este pequeño incremento, que se traduce en lo mismo que el límite cuando este incremento tiende a ser cero, ¿de qué cosa? Mi función evaluada en el punto más el incremento, menos la función evaluada en el punto, más la función evaluada en el punto. ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, a simple vista, ¿qué le llama la atención de esta última igualdad que aparece? Que está restando y después sumando. Que está restando y que está después sumando. ¿Por qué hacemos esto? Porque, a ver, si yo estoy diciendo que mi límite es cuando el incremento tiende a cero de la función evaluada en un punto particular más el incremento, ¿sí? Si yo tengo que mantener esta igualdad para restar algo, obligadamente voy a tener que agregar ese mismo algo. Es para mantener el equilibrio. Por eso es que vemos cómo resta y suma a la vez. Esto ahora lo podemos agrupar y reescribir de cierta manera, siempre pensando en lo que a nosotros nos conviene. Y podemos decir que por un lado vamos a estar estudiando el límite de aquello que vemos entre corchetes y al final le agregamos la función evaluada en ese punto en particular. ¿Cómo llegamos a esto? A ver, nosotros ya vimos nuestra definición de derivada, ¿sí? De derivada en un punto en particular. Y sabemos que teníamos que dividirlo por este pequeño incremento que sufre en el eje de las X. Para poder dividir a todo por este pequeño incremento, lo que hicimos paralelamente es multiplicar. Yo no puedo agregar algo sin quitarlo a la vez. Entonces vamos viendo cómo se va deconstruyendo lo que ya conocemos. Al final, fíjense, fuera del corchete yo sigo dejando esta función evaluada en el punto en particular que estaba sumando. Vamos buscando mantener el equilibrio. De esta manera, aplicando, aplicando lo que sería una de las propiedades de los límites, como estas cosas se están multiplicando y sumando, sabemos que equivalen a calcular el límite de cada uno de ellos y respetar el orden. Ahí es como vamos construyendo de a poco esta concepción de derivabilidad y continuidad. Venimos bien hasta acá. Es seguir simplemente un paso a paso para entender lo que se viene, pero cualquier cosa me van preguntando. Profe, ¿por qué se multiplica en delta X? Porque si yo estoy agregando un delta X abajo, el incremento, para mantener la igualdad de mi expresión, si estoy dividiendo, también tengo que multiplicar, porque de esta manera se simplificaría este con este. Y yo no estaría alterando mi función original, mi expresión original. Ajá. Por una comodidad, ¿sí? Y de poder expresar lo que yo necesito, después este delta X que está multiplicando acá, lo voy a agrupar con mi función que quedaba acá afuera. Estaban sumando, ¿sí? Y separo los límites para estudiar qué pasa en cada una de estas expresiones. Ahí queda un poco mejor.
Sí. Bien. Fíjense que en el paso final, o el que estamos viendo el último en pantalla, lo que hacemos es, el primer límite, como ya sabemos que es la definición de derivada, lo podemos expresar como la función derivada en un punto particular multiplicada por un cero. ¿Por qué este cero? A ver, ¿de dónde sale este cero? Este cero que aparece acá. Exactamente, de evaluar el delta x en cero, ¿sí? Como tiende a ser cero, me daría cero más mi función evaluada en el punto. Por lo que esto es igual simplemente a evaluar a la función en el punto particular de interés. Y decimos que calcular el límite de la función cuando x tiende a un punto en particular equivale a calcular la función evaluada directamente en el punto de interés y listo. Esto es para explicar de dónde viene lo que vamos a estar haciendo. ¿Sigo? Un momento, por favor. Sí. ¿Listo? Ok, seguimos entonces un poquito más. Y surge acá la pregunta si será verdad su recíproco. Cuando hablamos de recíproco estamos pensando, está bien, yo puedo pensar, ¿sí? Voy un poquito para atrás, y aquello que está recuadrado es verdad en un sentido o en ambos sentidos. A ver, y estamos diciendo que si la función se puede derivar en un punto, entonces va a ser continua en ese punto. Ahora podemos pensar, ok, si la función es continua en un punto, ¿será verdad que siempre va a ser derivable en ese punto? Eso es lo que vamos a analizar al pensar en su recíproco, ¿sí? Supongamos que tenemos esa función. Mi función es módulo de x. Ya la conocemos, la graficamos cuando estuvimos trabajando con las funciones especiales. Esta, de hecho, es su representación. ¿Se acuerdan que nos quedaba como una b corta? Y a este punto en particular, que se daba en el 0,0, nosotros lo llamábamos punto anguloso, porque es algo que quedaba ahí como no había ninguna curvatura ni nada, realmente era un punto donde se formaba un ángulo, por eso el concepto de punto anguloso. Y surge la pregunta, a ver, nosotros vemos que es continuo en todo su dominio, gráficamente lo vemos, pero será derivable en el punto particular, que en el caso particular que x valga 0, justo donde está este punto anguloso. Para poder contestarlo, lo que tenemos que hacer es pensar un poco en reescribir a nuestra función. Sabemos que la definición de módulo de x es lo mismo que elevar a la x al cuadrado y posteriormente calcularle la raíz cuadrada. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a trabajar con esto lo definimos así? Lo que haríamos es justamente usar nuestra definición de derivada. Y vamos a trabajar con esta definición, pero con la escritura particular que tenemos acá. Raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, en cada lugar donde mi función aparezca la x, lo que nosotros vamos a hacer en el primer paso es reemplazarlo con el x más el delta x, porque eso es lo que me estaba diciendo la función. Es decir, evaluamos a la función en el x más este pequeño incremento. Fíjense que, como mi función era raíz cuadrada de x al cuadrado, lo escribimos así, raíz cuadrada de x más delta x elevado al cuadrado. La segunda parte de este límite me decía, ponés la función tal cual está en criollo. Entonces escribíamos la raíz cuadrada de este x al cuadrado. Y abajo el incremento. Hasta acá solo lo que hicimos fue aplicar la definición de derivada. ¿Sí? ¿Qué es lo que haría después? ¿Qué puedo hacer? Fijarme, ¿sí?
de poder salvar esta indeterminación. Nosotros sabemos que si evaluamos al delta x en 0, esto me va a quedar algo 0 sobre 0. Y la forma de salvar este tipo de indeterminación, como mi función es con raíces, es multiplicando tanto al numerador como al denominador por el conjugado, ¿sí?, de aquello que me estaba generando la indeterminación. Entonces vamos a estar multiplicando, en este caso, por el conjugado del numerador. ¿Venimos bien hasta acá? Siempre es por conjugado, ¿no? Cuando hay raíces en la Siempre función, por el profe. conjugado. Fíjense que acá estaba el menos, le cambiamos el signo para asegurarnos de poder salvar esta indeterminación. Lo que Ajá. estamos tratando de hacer es fijarnos si vamos a poder derivar siempre nuestra función. Entonces, una vez que yo hago esta multiplicación, ¿sí?, lo vamos a hacer rápidamente. Sabemos que en la parte de abajo va a quedar delta x por esto tal cual está. Lo escribimos entre paréntesis, porque no tiene mucho sentido hacer la propiedad distributiva. Lo dejamos así tal cual. En la parte de arriba lo que hicimos sí es aplicar la propiedad distributiva, porque de hecho esa es la manera de salvar la indeterminación. Toda esta raíz por esta raíz, como son exactamente iguales, me van a quedar las raíces elevadas al cuadrado. Lo único que queda es este x más delta x elevado al cuadrado, ¿sí? Cuando hacemos la distributiva combinada, es decir, este por este y este por este, estos términos se van a cancelar, desaparecen del mapa. Y por último, menos esta raíz por más esta raíz me va a quedar negativo, pero la raíz elevada al cuadrado, la potencia con la raíz desaparece y solo queda el x al cuadrado. ¿Sí? Lo expliqué así como para que lo veamos, pero ya hicimos un montón de estos. Entonces, con esto, digo, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Qué se les ocurre que podríamos llegar a hacer acá? Porque si yo veo, seguimos teniendo nuestra indeterminación y esto es un horror. ¿Qué podemos hacer? ¿Se podría aplicar el cuadrado del binomio? Factor común. Exactamente, vamos a estar, antes de hacer factor común, el factor común en un ratito lo vamos a hacer, es necesario, sí, desarrollar este binomio. Ya sabemos, porque desarrollamos también, que es el cuadrado del primero, por eso queda x al cuadrado. El cuadrado del segundo, por eso queda delta x al cuadrado, por el doble producto entre el primero y el segundo, y de ahí sale el 2, x por delta x. Al final, fíjense que está el menos x cuadrado que estaba por fuera. Una vez que ya desarrollamos, hay cosas que se pueden simplificar de acá, que se van a anular. Este x cuadrado menos el x cuadrado desaparecen y solo me estaría quedando arriba dos términos, que los dos términos tienen en común justamente el delta x, por eso es que sacamos como factor común al incremento, que es, alguien me había dicho, sacar factor común. Una vez que sacamos este factor común, se van a simplificar, y mi límite queda bastante aceptable. Feo, porque aparecen raíces y todas cosas, pero logramos salvar la indeterminación, porque al evaluarlo, como delta x tiende a ser 0, en la parte del numerador solo queda el 2x, en la parte del denominador simplemente me van a estar quedando dos veces la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Ok, bien. Claramente el 2 que está arriba se va a simplificar con el 2 que está abajo y llegamos entonces a que nuestra función derivada es x sobre el módulo de x, ¿sí? Porque nuevamente volvemos a nuestra expresión original. Como nos había quedado raíz cuadrada de x al cuadrado, ya directamente lo escribimos como el módulo de x. ¿Seguimos bien el paso a paso hasta acá? Sí. Perfecto. La pregunta es, Si me equivoco, ¿para qué? pongo raíz. Sí, Está mal. Si me equivoco y pongo raíz en vez de módulo, está mal. porque nosotros partimos, a ver, si yo dejo solo la raíz como elevada al cuadrado, podemos llegar a pensar que,
perdimos de foco cuál sería nuestra función original. Al reescribirlo de esta manera, asociamos nuestra función con su función derivada y encontramos una regularidad. Bien, ¿Sí? bien. No estaría mal, pero es como para identificarlo de una manera más fácil. ¿Sí? Ahora, ¿para qué hicimos todo esto? Porque en definitiva lo que hicimos hasta acá fue derivar a nuestra función módulo de x aplicando lo que sería la definición. Pero nosotros simplemente queríamos analizar si mi función al ser continua siempre va a ser derivable. Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí?, es evaluar a mi función derivada en el punto de interés, ¿sí?, en el punto donde a mí se me estaba preguntando qué pasaba en cero. Entonces digo, si yo a mi función derivada la evalúo en este punto anguloso, en el cero, ¿existe o no existe? ¿Puedo hacer 0 dividido 0? No. No puedo dividir por 0. Entonces, fíjense que mi función derivada, por más que yo encontré cuál sea la función derivada, el hecho de que pueda derivar a mi función no me está asegurando que vaya a encontrar siempre una derivabilidad punto a punto. De hecho, cuando el punto que yo estoy buscando o analizando es un punto anguloso, en este caso era el 0, no se puede derivar, no existe la derivabilidad en ese punto. O sea que su recíproco no es verdadero siempre. Podemos asegurar lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí?, que si una función es derivable, entonces es continua, pero no podemos asegurar siempre el hecho de que por ser una función continua va a implicar una derivabilidad punto a punto. ¿Estamos? O sea que no existe derivada en ese punto, ¿no? O sea que no puedo derivar en ese punto, no es derivable en ese punto, exacto. Mientras que en cualquier otro punto que a mí se me antoje estudiar, voy a encontrarlo. Pero, como para que ya lo veamos, los puntos angulosos no aceptan una derivabilidad. Siempre que tengamos así un piquito, sabemos que ahí no vamos a poder derivar. Esto es para la definición. ¿Sí? Pero solamente sea en este caso de funciones o puede ser en otro tipo de funciones también. Puedo tener otro tipo de funciones donde haya un pico así anguloso y va a implicar exactamente lo mismo, que no va a ser derivable en ese punto en particular. Bien, ¿otra pregunta? Acá en esta función, como la derivada de los demás puntos, ¿no? Sería más o menos siempre la misma, porque los dos brazos de la función tienen exactamente 45 grados, me parece. Exacto, La sí. pendiente será igual en todos los puntos, ¿no? ¿La pendiente va a ser igual en todos los puntos? ¿Qué les parece? ¿En toda la función? No, cada punto tiene su pendiente. Vamos Tiene a distintas coordenadas. hacer así algún ejemplo rápido. Tenemos acá a la vista cuál es la función derivada. O sea que podemos evaluar rápidamente, porque es una cuenta súper fácil. Elijamos primero para la X valores positivos. A ver, vamos por el 1, que es la cuenta más fácil. Si X vale 1, me quedaría 1 dividido el módulo de 1, eso me da como resultado 1. Eso quiere decir que en este punto en particular, la pendiente de la recta tangente valdría 1. En el caso particular de elegir, por ejemplo, el valor de x2, me quedaría 2 dividido el módulo de 2. Eso también me da 1. Quiere decir que la pendiente también sería 1. Entonces, esto me lleva a pensar que todos los puntos de esta rama, de este pedacito de acá, van a tener como pendiente ¿a qué valor?
¿Uno? Al 1, porque como siempre estoy dividiendo un número positivo por el mismo número positivo, eso me va a dar 1. En cambio, si buscamos analizar qué pasa del otro lado, en el otro pedacito de la función, vamos a ver qué pasa con el -1. Yo reemplazo a la x por el -1. Exacto, me va a quedar un -1 arriba y un 1 abajo. Eso me da -1. O sea que la pendiente acá valdría -1. Lo mismo si elijo el -3, por ejemplo. -3 arriba dividido 3 abajo, eso me va a dar -1. O sea que si estoy pensando en toda la parte positiva de esta función, todos estos puntos van a tener la misma pendiente, 1, mientras que todos estos puntos van a tener la misma pendiente, pero en este caso va a ser -1. O sea que encontramos una función bastante especial. ¿Seguimos? Sí, yo tenía esa duda con ese punto. Bien. Así nos vamos a encontrar con muchas como funciones especiales que tienen cosas características. La función módula tiene esta característica en particular. Bien. Entonces, estamos en condiciones de asegurar que derivabilidad implica continuidad. La flecha lo que está diciendo es un implica o entonces, así se traduce con el símbolo matemático. Pero, ojo ahí, que derivabilidad, ¿sí? Si bien derivabilidad implica continuidad, la flecha para el otro lado no es válida siempre. Continuidad no implica derivabilidad. ¿Sí? Esto es como algo para tener presente. El hecho de que se pueda derivar en ese punto quiere decir que es continua. Pero el hecho de que sea continua no va a implicar entonces que sea derivable. Esto es algo como para tener presente porque es una típica pregunta que puede aparecer en el parcial. Más allá de esto, de usar la derivabilidad para estudiar la continuidad, acá empezamos con los usos más importantes de lo que es la derivada. Nosotros podemos estudiar una función analíticamente, ¿sí? Sin necesidad de graficar la función, y a partir del estudio analítico que hagamos, podemos arribar a una construcción de este gráfico, ¿sí? Conocer qué es lo que va a pasar punto a punto. Para eso existen bastantes criterios, ¿sí? De derivadas. Vamos a ver qué es lo que dice el criterio de la primera derivada. Y cuando hablamos de primera derivada estamos pensando que yo voy a derivar a mi función original una única vez, ¿sí? Podría derivarlas muchas veces, 2, 3, 4, así infinitamente hasta que la función se anule. El de la primera derivada lo que está diciendo es que si una función, ¿sí? Es continua en un intervalo cerrado AB y es derivable en un intervalo abierto AB, fíjense que la diferencia entre acá y acá es que este no incluye los extremos, entonces, si la primer derivada evaluada en el punto particular es mayor que 0, la función es estrictamente creciente en ese punto en particular. Si la función derivada evaluada en el punto es menor a 0, eso quiere decir que es negativa, entonces mi función es estrictamente decreciente. Y si la función derivada en ese punto en particular es igual a 0, quiere decir que la función alcanza un extremo. Cuando hablamos de extremo, estamos pensando en un máximo o en un mínimo, ¿sí? Esto es lo que dice el criterio de la primera derivada. Ahora lo vamos a poner en práctica, no entren en desesperación. Pero esto, si quieren, tomen nota, así cuando vamos resolviendo, tenemos todo a mano.
¿Listo? Un momento. Espero. Listo, profe. Perfecto, sigo entonces. Veamos, este x sub 0, en este caso, se lo conoce como punto crítico, ¿sí? Vamos a un ejemplo, porque si no, siempre como que todo lo que es notación y teoría sin ver el ejemplo no es muy agradable. Tenemos esta función en particular, x cubo menos 3x cuadrado más 1, y se me pide hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Una vez que yo encuentre estos intervalos, que grafique la función. Para poder encontrar estos intervalos de crecimiento, tengo que usar este criterio que acabamos de ver, el criterio de la primer derivada. Entonces, lo que haría, lo primero que vamos a hacer, es buscar puntos críticos. ¿Cómo buscamos los puntos críticos? ¿Sí? Igualando a mi función derivada a 0. Eso es lo primero que vamos a ir haciendo. Entonces, si mi función es x cubo menos 3x cuadrado más 1, su función derivada, esto usando la tabla, la puedo encontrar rápidamente, no vamos a estar haciéndolo por definición porque nos vamos a morir de angustia. Su función derivada me quedaría 3x cuadrado menos 6x, ya que la derivada de una constante vale 0, ¿sí? Recuerden por las dudas, lo digo, que en este caso el exponente bajaba, multiplica el número que está multiplicando a la x, por eso me queda 3 por 1, 3, y el exponente se reduce en una unidad, por eso queda x al cuadrado. Así derivamos el primer término. El segundo término que tenemos, menos 3x al cuadrado, se deriva usando la misma regla. 2 por menos 3 me da menos 6. La x va y el exponente que era 2 ahora pasa a ser 1. Por eso me queda menos 6x. ¿Sí? Tenemos nuestra función derivada. Paso siguiente es igualar a esta función derivada a 0, porque voy a estar buscando específicamente los puntos críticos de la función. Y esto es una ecuación de segundo grado que yo podría resolverla usando Bhaskara, por ejemplo, pero en este caso en particular, puedo resolverla de una manera más fácil, porque como es una ecuación de segundo grado incompleta, ¿para qué voy a usar Bhaskara y hacer millones de cuentas si la resolución es mucho más fácil? Fíjense que sacamos factor común, 3 por x, ¿sí? Y logro factorizar mi polinomio, mi función. De esta manera, al verla factorizada, y yo sé que tiene que estar igualada a 0, encontramos rápidamente las dos raíces, los dos valores que transforman a esto en 0. Por un lado, el 0, mi primer raíz. Por otro lado, la segunda raíz sale del paréntesis, que es 2. Entonces, nos encontramos con que nuestra función tiene dos puntos críticos, el 0 y el 2. Una vez que buscamos los puntos críticos, lo que vamos a hacer es estudiar el signo de la primera derivada en algunos valores intermedios. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, ok, si sobre mi recta real tengo ubicados estos dos puntos, el 0 y el 2, que son mis raíces, voy a estar identificando cuántos intervalos? Un intervalo que iría desde el menos infinito hasta el 0, otro intervalo que iría desde el 0 hasta el 2, y un tercer intervalo que iría desde el 2 hasta el más infinito. Entonces seleccionamos un valor, un punto de cada uno de estos intervalos, y vemos
qué pasa específicamente usando la primera derivada, evaluando en esos puntos que seleccionamos en nuestra función derivada, que es esta de acá. El primer punto que elegí, que pertenece al primer intervalo, es -3. Si hago la cuenta, es decir, si a mi función derivada la evalúo en -3, me da como resultado 45. Como es un número positivo, eso quiere decir que en este intervalo la función va a ser creciente. Después elijo un valor perteneciente al otro intervalo, entre el 0 y el 2. Elegí el 1, porque siempre vamos por las cosas, por los números fáciles para hacer las cuentas. Hago la cuenta y mi derivada me da que vale -3. O sea que es un número negativo. Y el hecho de que sea un valor negativo me está indicando que la función es decreciente en ese intervalo. Por último, analizo qué pasa, ¿sí?, en el tercer intervalo, aquel intervalo que iba del 2 hasta el más infinito. Elegí el 6, como podría haber elegido cualquier número que pertenezca a ese intervalo, hacemos las cuentas y nos da 72. Esto quiere decir que, como el 72 es un número positivo, claramente mi función es creciente. Y con esto, ¿sí?, con esto, puedo hacer el estudio totalmente analítico. A ver, sabemos que va a estar creciendo en los intervalos que van desde el menos infinito al 0 y en el que va del 2 al más infinito. Y va a estar decreciendo entre el 0 y el 2. Con esto puedo aproximar un gráfico de nuestra función, donde identifico claramente cuáles son, ¿sí?, mis puntos críticos, el 0 y el 2, para determinar los intervalos de la función y estamos en condiciones de graficar. ¿Cómo venimos hasta acá? Profe, una pregunta. Sí, El tercer punto crítico, ¿qué pasó? No lo tomó la función derivada, ¿no? ojo, que mi función derivada solamente tiene 2 puntos críticos, porque fíjense que la función derivada es de grado 2. Eso quiere decir que solamente va a encontrar 2 raíces. Esto nosotros lo hacemos para determinar intervalos de crecimiento y de decrecimiento, para saber cuándo la función va a estar creciendo y cuándo va a estar decreciendo. Si lo vemos reflejado acá, fíjense qué es lo que pasa. Nos habíamos obtenido como puntos críticos el 0 y el 2. Entonces, si yo voy recorriendo mi función desde, fíjense, desde el menos infinito que vengo, voy subiendo, creciendo ¿hasta cuándo? Hasta que x valga 0. Una vez que llegue a que x vale 0, que había sido mi primer punto crítico, al recorrerla, mi función empieza a bajar hasta que llego acá, que es cuando x vale 2, mi segundo punto crítico que encontramos. A partir de que x vale 2, la función vuelve a crecer. Y así es como, a partir de los puntos críticos, obtenemos los intervalos en los que la función crece y decrece, a no confundir ahí con un conjunto de positividad y negatividad. Ajá. Ahí queda un poco mejor. Sí, sí, sí. Bien. ¿Seguimos? Profe, Sí. por ejemplo, si hubiese sido de grado 3 tendríamos 3 raíces, ¿no? Hubiésemos encontrado 3 puntos críticos, entonces íbamos a trabajar con un intervalo numérico más. Exacto. Profe, ¿Y eso se resuelve más o menos de la misma manera? Siempre de la misma manera. A ver, si nosotros cuando derivamos nuestra función encontramos muchos puntos críticos, supongamos que nos encontramos 5 puntos críticos, ¿no? Eso quiere decir que al dividir mi recta real, ¿sí?, voy a encontrar esos 5 puntos críticos, se traducirían en 6 intervalos. Lo que haría es seleccionar un punto de cada uno de estos pequeños intervalos, evaluarlos en la función derivada y saber si va a ser creciente o si va a ser decreciente. Pero se procede exactamente de la misma manera.
Había otra pregunta por ahí. ¿Cuál era? Sí, igual era una pregunta medio tonta. No hay preguntas tontas acá, así que dale. En Tranquilo. en el caso de la función ya derivada, la función ya derivada, si me Sí, hubiese quedado el de grado 3, como dice el compañero, entonces la función no derivada, o tendría que haber sido de grado 4, ¿no? exactamente, Ah, exactamente. Acuérdense que si estamos trabajando con funciones polinómicas, cuando derivamos, nuestra función se reduce en un grado. Acá arrancamos con una función de grado 3, cuando la derivamos pasó a ser grado 2. Si mi función original hubiese sido de grado 7, por ejemplo, al derivarla, hubiese encontrado una función de grado 6. Exacto. Bien, ¿cómo vienen procesando todo esto? bien, entonces acá solamente estamos estudiando los puntos en que la función crece y decrece, todo de forma Exactamente. analíticamente. Fíjense que lo que hicimos hasta acá fue derivar a nuestra función, esto es lo primero que hicimos, y una vez que la derivamos, la igualamos a cero. Eso es para determinar los puntos críticos de esta primera derivada. Con esos puntos críticos separamos a nuestra recta real, a nuestros números, ¿sí? A nuestro eje de las X en los intervalos. Dividimos del menos infinito hasta el 0, del 0 hasta el 2 y del 2 al más infinito. Y una vez que identificamos nuestros intervalos, que de hecho los vemos acá también expresados, seleccionamos un punto de cada uno de estos intervalos. Entre el intervalo que iba del menos infinito al 0, elegimos el menos 3. Evaluamos a la función derivada en el menos 3 y nos dio que era un número positivo. No importaba que de 45, nos importa saber si es positivo o es negativo. Como el resultado era positivo de esa cuenta, indica que mi función va a ir creciendo. Después, en el intervalo que iba del 0 al 2, elegimos trabajar con el 1. El 1, cuando evalué mi derivada con el 1, me dio un valor negativo. Eso quiere decir que mi función, a partir de el 0, iba a empezar a decrecer. Y después, con el último intervalo que nos quedaba determinado, que era del 2 al más infinito, elegimos el 6, evaluamos la función y nos da que era positivo, por lo que traducimos que empieza a crecer. Cuando x es 2, la función vuelve a crecer. ¿Hasta ahí vamos? Profe, una pregunta más. Sí, ¿No se podría haber encontrado estos puntos en que la función crece y decrece analíticamente sin haber aplicado la derivada, ¿no? exactamente. No. O sea, solamente si yo previamente hiciera un gráfico, pero la idea es hacer el estudio analítico de mi función sin necesidad de graficar, ¿sí? Hacerlo todo, demostrarlo analíticamente Ajá. y no visualmente. Bien. Primera actividad para que hagamos ahora, para que hagan ustedes ahora. Dice, estudiar analíticamente la función que está acá abajo. X a la cuarta menos 4x al cubo menos 2x cuadrado más 12x más 3. Es una función de grado 4. Cuando derivemos esta función de grado 4, me va a quedar una función de grado ¿cuánto? 3. 3. 3. Bueno, listo. Pónganse a trabajar. Esto lo tienen que hacer. Primero, deriven la función. Una vez que derivamos la función, la igualamos a 0, la función derivada, para encontrar lo que serían los puntos críticos, ¿sí? Una vez que ya sabemos los puntos críticos, identificamos cuáles son los intervalos y a partir de ahí vemos si en ese intervalo va a ser positiva o va a ser negativa. Vamos, a trabajar. Yo los espero acá. Así practicamos entre todos.
Profe, ¿se puede usar la calculadora? ¿La calculadora para hacer qué? ¿Las Ah, cuentas? sí, sí. Obvio. Sí, obvio, está para usar. Acá hay que usar Gauss y Ruffin y todo eso, ¿no? Puede ser que sea necesario. Uh, es larguísimo. ¡Ay, Dios! Vamos que podemos, nosotros podemos. Aparte, créanme que hacer uno entre todos los va a ayudar bastante a después sentarse a hacer los otros sin ningún problema. De paso, practicamos, porque piensen que el segundo parcial es de esto, entonces vamos practicando todo lo que necesitamos. Profe, perdón, ¿Sí? ¿cómo encontraba los divisores de un número? Trabajábamos con los divisores del coeficiente principal y del Sí, término independiente. ajá, O sea que vamos a estar trabajando con los divisores del 4 y del 12. ajá.
¿Cómo vamos con eso? Yo ya apliqué el Ruffini y ahora voy a aplicar Bastara. Ok, perfecto. Vamos bien entonces. Yo estoy con los divisores. Perfecto. Hay tiempo, así que tranquilos. Yo ya terminé, pero no me gusta lo que me dio. ¿Por qué no te gusta? ¿Qué tan Porque feo es? me dio negativo, positivo, positivo. Ok, bueno, ahora vamos a ver de qué trata esto. Esperamos un poquito, así todos hacen las cosas y analizamos por qué sucede.
A mí me dio igual negativo, positivo, positivo. Wow. ¿Todos estamos ya o esperamos unos minutitos más? Ya terminé de bastar y tengo los 3 puntos. Estoy haciendo la otra parte del segundo paso. Perfecto, perfecto. Esperamos unos minutos. ¿Todos encontraron ya los puntos críticos de esta función derivada? Yo estoy en eso todavía. Ok, esperamos entonces un poquito más. Profe, vio que son, Sí, vio que son 3 puntos críticos. son Así 3 puntos críticos, sí. que el segundo paso tiene que ser 4, digamos, ¿cómo calcular 4 intervalos o algo así, ¿no? Sí.
Profe, Sí. recién puse en el GeoGebra a ver cómo queda el gráfico y creo que lo hice bien. Ok, acá yo lo preparé en el GeoGebra para que también lo veamos. Pregunto, ¿cuáles son los puntos críticos que ustedes encontraron? A ver si todos llegamos a lo mismo. -1, Yo 1, encontré el 3. Menos, 1 y 3. menos 1, 1 y 3. ¿Eso encontraron? Sí. sí. Yo encontré 3. Ok, bien. Entonces, tenemos los 3 puntos críticos. Voy a mostrar GeoGebra un poquito. ¿Sí? Yo acá tengo graficada ya la función, pero la vamos a ocultar un poco. Encontramos el -1, el 1 y el 3. Eso quiere decir que yo estaría trabajando con 4 intervalos. Ubico los puntos como para orientarnos un poquito. ¿Sí? El primer intervalo sería el que va desde el menos infinito al -1. Otro intervalo sería el que va desde el -1 al 1. Otro intervalo sería el que va del 1 al 3. Y por último, el que va del 3 al más infinito. Una vez que ya sabemos cuáles son estos intervalos, que los determinamos a partir de los puntos críticos, lo que hay que hacer justamente es elegir un punto que pertenezca a cada uno de estos intervalos y a partir de ello evaluar la función derivada. Entonces, pregunta, ¿cómo les quedó a ustedes la derivada de esta función? A mí me quedó 4x al cubo Sí, menos 12x al cuadrado perfecto. ¿Qué más? menos 4x más 12. Sí, perfecto. Esa es la función derivada. 4x al cubo menos 12x cuadrado menos 4x más 12. Entonces, en esa función derivada evaluamos en los puntos. Cuéntenme qué les quedó. Evaluaron en el primer intervalo. ¿Qué les Decreciendo. quedó? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿A todos les quedó lo mismo? Sí, Ok. En el segundo intervalo, Positivo, positivo, en el tercer intervalo negativo, negativo, y en el cuarto, positivo. positivo. o sea que tenemos como que la función iría creciendo y decreciendo, ¿sí? Subiría. Esta es la función graficada. Esperen que las achicamos, así se ven mejor. Esto es lo que ustedes encontraron. Estos puntos críticos que estaban marcados, a nosotros de mucha importancia no nos sirven ahora, no lo vemos reflejado en el gráfico, pero sí habían determinado que si yo estaba trabajando con el intervalo que va desde el menos infinito hasta el -1, la función iba a decrecer, que eso es lo que va pasando. A partir de que x valía -1 y hasta x valiendo 1, encontraron, seguramente todos se evaluaron en el 0, obvio, hay que hacer las cuentas con números rápidos y cómodos, que la función iba creciendo. Fíjense que de hecho va subiendo. En el intervalo que iba desde el 1 hasta el 3, la derivada les había dado negativo, eso quiere decir que va decreciendo. Y por último, en el intervalo que va desde el 3 al más infinito, les dio positivo y me está diciendo que mi función va creciendo. Este es nuestro gráfico de la función. O sea que más o menos todos habíamos hecho las cosas bien. Yo me había olvidado. Ah, bueno, no importa. Ahora ya vemos bien. Estamos como más cancheros entonces. Es el primer ejercicio que hacen de este estilo ustedes solos, así que es normal que nos olvidemos intervalos, que por ahí hasta metamos la pata haciendo la cuenta final para saber si es positivo o negativo. No queda otra que práctica acá, nada del otro mundo, así que de a poquito vamos adquiriendo cancha. Igual fue más llevadero con cosas que ya vimos, digamos, como lo de Bajar y lo de Agustín. Exacto,
Por eso es que la primer parte de la materia, por más que nos parecía densa y qué sé yo, donde vimos cómo buscar, cómo resolver ecuaciones, está apuntada a esto. Cuando nosotros hagamos un estudio analítico de una función y me pida analizar intervalos de crecimiento y de decrecimiento, yo sé que voy a tener que resolver ecuaciones. Si la función es logarítmica, voy a tener que resolver una ecuación logarítmica. Si es trigonométrica, una trigonométrica. Fíjense cómo de a poco vamos usando todo aquello que ya vimos y es como que vuelve a aparecer en escena. Bien, seguimos. Entonces, ya vimos, hicimos un ejercicio, estamos cancheros con lo que hicimos, y ahora aparece otro criterio, ¿sí? Que es el criterio del signo de la segunda derivada. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de segunda derivada? Es que yo a mi función original la derivé una vez, agarré esa primera derivada y la vuelvo a derivar. Si yo estudio el signo de esta segunda derivada, me encuentro con nueva información. Lo primero que tenemos acá es, si mi función derivada evaluada en un punto me da 0 y la segunda derivada evaluada en ese punto me da un resultado negativo, o sea, menor a 0, entonces la función va a alcanzar un máximo relativo en ese punto de x. Si mi función primera derivada evaluada en un punto me da 0 y la segunda derivada evaluada en ese mismo punto de interés me da un número positivo, entonces la función alcanza un mínimo relativo en ese punto en particular. Acá como para tener en cuenta es que si la segunda derivada me dio un número negativo, lo que tengo es un máximo. Si la segunda derivada me da un número positivo, lo que voy a tener es un mínimo. Es como que se invierte lo que uno creería, ¿sí? El ejemplo anterior, que es la función primera que hicimos entre todos, no la última, no la que los torturé, ya sabíamos cuáles eran los puntos críticos. Los habíamos encontrado y eran el 0 y el 2. Entonces, con esos puntos críticos vamos a ir trabajando. ¿Qué es lo que haríamos a esta función que ya le habíamos calculado la primera derivada? Le vamos a calcular la segunda derivada. Salgo un poquito para que recordemos cuál era la primera derivada. La primera derivada era 3x cuadrado menos 6x. Si yo esta función la tengo que derivar, ¿cómo me quedaría derivada? La derivada de 3x al cuadrado, ¿cuál es? 6x. 6x. La derivada de menos 6x, ¿qué me queda? Menos 6. Menos 6. O sea que la función segunda derivada es esta que vemos acá, que es 6x menos 6. La acabamos de hacer juntos. Entonces, con mi segunda derivada, lo que voy a hacer es estudiar qué valor va a tomar específicamente en estos puntos críticos que hallamos la primera vez. ¿Qué pasa con el 0 y qué pasa con el 2? Evalúo mi función con el 0, 6 por 0, me queda 0, menos 6, menos 6. Me da un número negativo. Como es un número negativo, me está diciendo automáticamente que en ese punto, en el caso particular que x valga 0, lo que yo voy a obtener es un máximo relativo, ¿sí? Estudiamos también qué pasa ahora con el otro punto crítico, cuando x vale 2. En el caso particular donde yo evalúo mi segunda derivada por 2, haría 6 por 2, 12, menos 6 me da 6 positivo. Como el resultado es un número positivo, quiere decir que lo que va a alcanzar es un mínimo relativo. Entonces tenemos ahora un máximo, un mínimo, sabemos, porque ya lo habíamos calculado, cuando la función va a ir creciendo y cuando la función va a ir decreciendo. Y perdón, por si quieren copiar algo, o sigo. Profe, Sí. ¿por qué hay un 1 y un menos 3? Bien, estaba esperando que alguien haga esa pregunta. ¿Cómo llegué a estos puntos? A ver, yo tengo con seguridad los puntos críticos, que son 0 y 2, pero ese es el valor que toma solo x. No sé cuánto toma el valor de ahí.
Entonces lo que hice para encontrar la coordenada completa del punto es reemplazar en mi función original por el 0. Fíjense que si hacemos 0 al cubo me queda 0, menos 3 por 0 al cuadrado, 0, más 1, 1. Eso quiere decir que el máximo va a estar en el 0 de x, 1 de y, en ese punto en particular. Para encontrar el menos 3, para encontrar la coordenada de y, lo que hice fue evaluar a la función, la original, en el caso particular, que x valga 2, y obtuve el menos 3. Entonces, ahora sabemos específicamente dónde va a estar el punto. No solo lo de x, sino también la coordenada de y. Y podemos marcarlo bien en nuestro eje de coordenadas cartesianas. Ahora sí. Ahora sí, bien. Cuando ustedes me digan, seguimos. ¿Seguimos? Sí, Ok. Este criterio de la segunda derivada tiene una extensión y vamos a ver qué es lo que está implicando. Que la función sea continua en el intervalo cerrado AB y que sea derivable en el intervalo abierto AB implica otras cuestiones. Fíjense, si la derivada segunda evaluada en un punto es mayor a 0, entonces mi función es cóncava en ese punto. Si mi segunda derivada evaluada en un punto en particular es menor a 0, entonces la función es convexa en el punto ese de interés. Y si mi segunda derivada evaluada en un punto es igual a 0, esto quiere decir que ese punto crítico va a tener un punto de inflexión en ese caso particular. Llevemos esto a traducirlo porque si no esto parece chino básico, ¿sí? ¿Qué quiere decir un punto de inflexión? Justamente que la curva va a cambiar el sentido de la concavidad. Va a dejar de ser cóncava para pasar a ser convexa o va a dejar de ser convexa para pasar a ser cóncava. A eso se llama punto de inflexión. Vamos con un ejemplo, así no queda en el aire. Perdón, ¿esto querían tomar nota? sí, gracias. Por las dudas. Sí, Sí. profe. Ustedes cuando ven que así me frenan.
Cuando ustedes me digan, seguimos, ¿eh? Yo ya estoy. ¿Sigo entonces? Sí, Perfecto. Vamos a un ejemplo, les decía. A ver, tenemos acá la función en particular 12 sobre x cuadrado más 4. Ya no es una función polinómica, ¿sí? Y lo que se me está pidiendo es que encontremos los puntos de inflexión. Es decir, cuando la función va a dejar de ser cóncava para pasar a ser convexa. Bien, esta es la función. ¿Puede ser que esa sea mi función graficada? ¿Qué creen ustedes? Esta no es una función racional. El resto, vamos, ¿qué creen? ¿Será eso? Analicémosla así a simple vista. A ver, supongamos que en el caso particular de que x valga 0, yo haría 12 dividido 0 más 4 es 4, me daría 3. O sea que para el 0 de x le correspondería el 3. Este punto coincide. Veamos qué pasa en el caso particular de que x valga 1. Me quedaría abajo un 6, perdón, un 5. 1 al cuadrado es 1, más 4, 5. 12 dividido 5, me da un número con coma, pero muy cercano a este que está acá. Chequemos qué pasa, por ejemplo, con el menos 1. ¿Puede ser que el menos 1 tenga la misma imagen que va a tener el 1? ¿Qué les parece? yo Sí. creo que no. Ojo que sí, porque como a la x la estamos elevando al cuadrado, nos estamos asegurando de que vayan a quedar los mismos divisores, ¿sí? En el caso particular que x valga 3, por ejemplo, 3 al cuadrado me va a dar 9, pero en el caso de que x valga menos 3 también me estaría dando 9, y eso quiere decir que los valores que tenemos, tanto para la x positivo, van a coincidir con aquellos valores que tengamos para la x negativa. Este sí es el gráfico de esta función. Pero si a mí me dan un gráfico y yo tengo dudas si lo que estoy haciendo está bien o no, puedo verificar rápidamente probando con algunos valores. Yo pruebo con los valores y sé que estoy en lo cierto. Esto es como para darles así algún tip, ¿sí? Para ir ayudándolos. Bien. ¿Qué es lo primero que estamos haciendo acá? ¿Qué es lo que hice? ¿Alteré a la función de alguna manera o solamente la reescribí? La reescribiste. La reescribí. A ver, para no verla como una división, la escribí como una multiplicación, aclarando que el x cuadrado más 4 está elevado a la menos 1, y eso es lo mismo que decir tengo 12 dividido x cuadrado más 4. Estoy usando las reglas de la potenciación para derivar a mi función de una manera más fácil. Porque lo que esto implica, ¿sí? Para poder encontrar los puntos de inflexión, voy a tener que derivar a la función una vez y dos veces. Entonces conviene escribirla de la manera más fácil para poder derivar. Si yo la escribo así, esto lo veo rápido como una función compuesta y simplemente derivo. Ya está. No quieren reescribirlo así, podrían derivar exactamente igual usando el criterio del cociente. De las dos maneras vamos a llegar a la misma manera. Yo al mismo resultado. Elegí hacerlo así para que vayamos poniendo en práctica la regla de la cadena, nada más. Al escribirla como una potencia, voy a derivarla usando la regla de la potencia, pero, perdón, la regla de la cadena, pero como si fuese una potencia. Entonces lo que hago es, al número que está multiplicando, va tal cual. El exponente baja y multiplica el 12, por eso está el 12 por el menos 1. Lo de adentro, este x cuadrado más 4 se mantiene igual, pero voy a contemplar, ¿sí?, que el exponente se va a reducir en una unidad, entonces menos 1 se transforma en menos 2. Y a esto todavía me falta multiplicarlo por la derivada de lo que estaba dentro del paréntesis. De ahí sale el 2x. Que traduciéndolo
ahora puedo escribirlo de esta manera, menos 24x sobre x cuadrado más 4, todo eso elevado al cuadrado. Es exactamente lo mismo el resultado que llegaríamos usando la regla del cociente, para que vean distintas opciones para derivar. Todavía a esto me falta calcularle la segunda derivada, porque solamente me pide hallar los puntos de inflexión. Entonces, vamos a calcular la segunda derivada. Acá no escapo, ¿sí?, de usar la regla del cociente. La regla del cociente, recordemos que decía, tengo, por un lado, la primera función derivada y la voy a multiplicar por la segunda función sin derivar. A esto le voy a restar la primer función sin derivar por la segunda función derivada. Pero como la segunda función es compuesta, la tengo que derivar usando la regla del cociente. Bajaría el exponente 2 por x cuadrado más 4 y lo multiplico por la derivada de lo de adentro, de este x cuadrado más 4, que en este caso es 2x. Abajo va lo mismo que tenía, ¿sí?, en el denominador, pero todo eso elevado al cuadrado. Derivamos. Nada más. ¿Qué hago ahora? Me fijo si hay cosas que yo pueda juntar, ¿sí? Porque esto se ve así y claramente hay cosas que yo podría multiplicar. Por ejemplo, rápidamente, si yo tengo menos 24x por 2 por 2x, los puedo juntar. Eso es lo que se está haciendo por acá, ¿sí? Y sacamos factor común. Con esto, ¿qué puedo hacer? A ver si se dan cuenta. Presten atención a esta expresión. ¿Hay algo que se pueda simplificar ahora? Cuadrado más 4 por x al cuadrado elevado a la Bien, cuarta. exacto. Tenemos un x cuadrado más 4 que fue sacado como factor común, por eso está afuera multiplicando, ¿sí? En la parte de abajo también tengo x cuadrado más 4 elevado a la cuarta, o sea que se van a poder simplificar uno de ellos y en definitiva mi función segunda derivada la puedo expresar de esta manera. ¿Por qué busco expresarla de la manera más sintética posible? Porque no nos olvidemos que nosotros tenemos que buscar los puntos críticos de esta segunda derivada. Y si yo la dejo expresada así, me voy a hacer muchos problemas para encontrar los puntos críticos. Entonces, cuanto más compacte la función, más fácil voy a poder determinar justamente estos puntos críticos, ¿sí? De hecho, fíjense que si aplico la propiedad distributiva acá, después estas x cuadradas las voy a poder juntar con estas y solamente me estaría quedando 72x cuadrado menos 96 sobre x cuadrado más 4 todo elevado al cubo. ¿Venimos bien hasta acá? Profe, yo me perdí en la segunda mitad del paso 2 al paso 3. A ver, de este a este. De la división de arriba, en el paso 2, desde ahí para abajo. Fuimos derivando aplicando lo que sería la regla del cociente. ¿Ves que, o sea, la regla del cociente dice, tengo que derivar a la primer función, o sea, a la que está arriba, la derivada de menos 24x es menos 24. Y lo multiplico por la función que está en la parte de abajo, en la parte del denominador. Por eso queda por x al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, porque así tal cual estaba el denominador. A esto, la regla dice que le vamos a restar la función que está arriba tal cual, por eso aparece el menos 24x, multiplicada por la derivada de lo que está abajo. Y como es una función compuesta, tengo que derivarla siguiendo la regla de la cadena, ¿sí? Fíjense que baja el exponente, 2 por, y se mantiene tal cual
aquello que estaba elevado, este x cuadrado más 4. Y me falta multiplicarlo por la derivada de lo que estaba dentro de este paréntesis, que es 2x. Eso es lo que hacemos para llegar de esto a esto. Aplicar la regla del cociente. La parte de abajo quedaba igual, pero elevada al cuadrado. Eso es lo que dice la regla. Para llegar de este paso a este paso, lo que hicimos, ¿sí?, fue buscar factor común. Nosotros tenemos dos términos en la parte del numerador, primer término y segundo término. Y en los dos términos se repite o aparece el x cuadrado más 4. Entonces sacamos este x cuadrado más 4 como factor común. Eso quiere decir que al primer término le estaría faltando el menos 24 y un x cuadrado más 4, porque estaba al cuadrado. Ya completé con esta parte el primer término del numerador. Si presto atención al segundo término del numerador, como eran todas cosas que se estaban multiplicando, menos 24x por 2 por 2x me daba menos 96x cuadrada. Con el menos de adelante queda positivo. De ahí hasta acá esto es lo que fuimos haciendo. ¿Ahí queda un poco más claro? Sí, sí. Bien. Y después, al haber sacado el factor común, se podían simplificar y simplificamos, obvio. Siempre que se pueda simplificar, acortamos. Cuando simplificamos, en la parte de arriba solo quedó el menos 24 por x cuadrado más 4 más 96x cuadrado, y abajo me quedan este cubo, ¿sí?, de x cuadrado más 4. Paso siguiente, para llegar de acá hasta acá, solamente aplicamos la propiedad distributiva, menos 24 por x al cuadrado, menos 24 por 4, y junté los dos términos cuadráticos, por eso quedan el 72x cuadrado. Y hasta acá llegamos. ¿Cómo sigo con esto? ¿Sí? Digo, bueno, a ver, puedo achicar un poquito más mi expresión o reescribirla sacando factor común 24. ¿Por qué saco factor común 24? Porque me va a permitir de una manera más fácil encontrar los puntos críticos. No nos olvidemos que estamos haciendo todo esto solamente para encontrar los puntos críticos de la segunda derivada. Entonces, si yo la escribo así, de esta manera, va a estar un poco más fácil, ¿sí?, pensar cuáles son los puntos críticos. Para encontrarlo, siempre que hablemos de puntos críticos, estamos igualando a cero nuestra función. Y, por suerte, esta ecuación se resuelve bastante sencilla, porque en definitiva, si yo esto que está acá abajo dividiendo lo paso multiplicando para el otro lado, me va a quedar solamente el 24 por 3x cuadrado menos 4 igual a 0. Que en definitiva, es lo mismo que estudiar qué pasa con el 3x cuadrado menos 4. Y esta es una ecuación súper fácil de resolver, o más corta. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien, es Profe, largo yo el procesar esto, ¿eh? no entendí qué pasa con el 24 en este El caso. 24 lo puedo pasar también, como está multiplicando, dividiendo para el otro lado. Entonces, 0 dividido a 24 va a valer 0, por eso es que puedo concentrarme específicamente en esto, porque era un número, no había una X. Entonces me concentro solo en eso, ¿sí? Es como que voy pasando para el otro lado y me centro ahora específicamente en lo que me va a dar respuesta a mí, que es este 3x cuadrado menos 4. ¿Cómo resolvemos esto? Usando el mecanismo que ustedes quieran. Pueden usar Bhaskara, ¿sí?, porque es una ecuación de segundo grado, o como es una ecuación de segundo grado incompleta, la podemos resolver despejando así. Cualquiera de las dos cosas. Yo lo que haría es despejarla sin usar Bhaskara. A ver, el 4 que está restando lo pasaría para el otro lado sumando, el 3 dividiendo, ¿sí? Y después la potencia para el otro lado como raíz. Y estamos. Obtenemos nuestros puntos críticos. ¿Cómo seguimos con esto? Porque hasta acá vemos que tiene dos puntos críticos.
¿Qué hago con estos dos puntos críticos? ¿Qué información me brindaban los puntos críticos? Si la función crece o decrece. Ojo, de la segunda derivada, los puntos críticos me están indicando puntos de inflexión. Yo los marqué acá sobre nuestro gráfico. Encontramos como puntos críticos este menos 2 raíz de 3 sobre 3 y 2 raíz de 3 sobre 3. Lo que está diciendo es que mi función va a dejar de ser cóncava para pasar a ser convexa, y en este punto es donde también cambia la convexidad. Acá encontramos nuestros puntos críticos. Si yo quisiera saber algo más, sigo analizando mi función. Recuerden que solamente me pedía el ejercicio hallar si existen los puntos de inflexión. Y son estos dos, donde la función, fíjense que deja de ser cóncava para ser convexa. ¿Cómo estamos después de esto? Profe, Sí. en el aspecto 1, en dos, la carga de derivación para llegar a este resultado. ¿Cómo, Franco? Si usó la tabla de derivación para llegar a los resultados de x1 y x2. No, simplemente resolvimos esta ecuación acá. Pueden hacerla usando Bhaskara si a ustedes les resulta más cómodo. Como era una ecuación de grado 2, ¿sí? Puedo usar Bhaskara sabiendo que A va a valer 3, B va a valer 0 y C va a valer menos 4, y llegamos a estos dos resultados de acá. Profe, ¿Sí? disculpe, no entendí en el paso de arriba por qué sacó factor común 24 y no entendí en el paso de la final de la segunda derivada. Bien, a ver, esto de sacar factor común 24 o no, yo lo hice para encontrar más rápido cuáles serían los puntos críticos, pero en realidad es un paso que podría obviarlo y quedarme con este pedacito, con este final, ¿sí? Decir que la segunda derivada es lo mismo que tener 72x cuadrado menos 96 sobre x cuadrado más 4 todo elevado al cubo. Y trabajar específicamente con esto. Esto fue como un paso extra. Si yo siempre hay algo que pueda factorizar, lo factorizo. Si no, lo dejo así tal cual. Y una vez que llego a este punto, igualo a esta función a cero para encontrar los puntos críticos y obtendría exactamente los mismos resultados, las mismas raíces. Fue como algo extra, pero ustedes pueden obviarlo. En el último punto solamente igualó la función a cero y obtuvo esa última función, Esas ¿no? dos Pero raíces. Igualar la función a cero me lleva a pensar cómo resolver esta ecuación, ¿sí? Es una ecuación. Olvidémonos de esto que está acá. Me quedaría 24 por 3x al cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 4 elevado al cubo igual a 0. Entonces, el denominador que está dividiendo pasaría para el otro lado multiplicando. Me quedaría 0 por algo, se hace 0. El 24 que estaba acá multiplicando, yo lo pasé para el otro lado dividiendo. 0 dividido 24 me da 0. Por eso es que directamente yo digo, me centro en la parte esta, estudiar el 3x cuadrado menos 4 igual a 0. ¿Se acuerdan que cuando nosotros trabajamos con las funciones racionales y nos pedía encontrar algunos valores, nos centrábamos solo en la parte del numerador, porque sabíamos que el denominador al pasar multiplicando para el otro lado se anulaba? Este es el caso. Es similar.
Ah, o sea, se omite la parte del numerador, ¿no? Claro. Ajá. Bien. Esta función que estamos viendo acá abajo, esta f que está acá, x a la cuarta menos 2x cuadrado menos 5, es la función que les va a quedar a ustedes de tarea para el viernes. ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan con paciencia? ¿Sí? Quiero que estudien cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y que después analicen cuáles son los puntos de inflexión si es que tiene. Fíjense que es una función polinómica, o sea que es algo súper fácil para trabajar. No es como esta que me hacía pensar un poco más. La primera derivada me va a quedar un polinomio y la segunda derivada también me va a quedar un polinomio. Entonces les pido que ustedes para el viernes hagan un estudio completo de esta función. Es decir, analizar cuáles son los intervalos, ¿sí?, de crecimiento y de decrecimiento y que busquen si existen puntos de inflexión. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Dejo de compartir. ¿Copiaron? ¿Ya tomaron nota de lo que necesitaban? Un momento. Sí. Listo. Perfecto. Ok. Entonces, para el viernes, yo les pido que hagan ese ejercicio completo. ¿Sí? Y el viernes, para arrancar, lo corregimos y después nos ponemos a trabajar con lo último, que son los problemas de optimización. Es lo último que se hace con toda la unidad de derivadas. Después de eso, dedicamos la clase como corresponde, ¿sí?, a hacer un modelo de parcial, sacarnos dudas y que sea clase práctica específicamente para el parcial. Buenísimo. Bueno, ok, entonces ahora voy a ir mandando las correcciones a aquellos que me mandaron el mail que no pudieron verlo, y los dejo descansar hasta el viernes. En realidad con una única tarea, así que sí, es un descanso bastante generoso. Profe, ¿y ya va a haber en el campus subida la próxima actividad complementaria? Sí, Ah, listo. sí, para que vayan practicando. Bueno, Hasta el viernes, nos profe. vemos el viernes, gente, descansen. Nos vemos, profe. Chao. Hasta luego. Chao.